Se levantan las andas. Del maestro Federico Chopin, la marcha fúnebre. Y su reino no tendrá fin. Este impactante rótulo que encontramos al inicio de las andas, que nos destaca justamente que todos los reinos terrenos se destruirán y Cristo prevalece. Tenemos este imponente adorno que justamente nos recuerda el prevalecer de Cristo en la historia. Esta frase forma parte del segundo fragmento del credo, donde se habla justamente del Hijo y nos reafirma entonces que Él prevalecerá. Al centro encontramos los signos de las llaves, la potestad que Cristo da a Pedro con la tiara y la estola, particularmente de color rojo. Importante recordar también el martirio de la Iglesia. La Iglesia entonces se yergue como esa presencia de Cristo a lo largo de la historia, y la Iglesia prevalece con Cristo en medio de todas las vicisitudes de la historia. El anda, que sirve como trono procesional para la consagrada imagen de Jesús Nazareno, fue estrenada el Domingo de Ramos del año 1976. Guatemala y nuestra ciudad de la antigua Guatemala estaban profundamente heridas y conmocionadas después de aquel terremoto que en el mes de febrero sacudiera nuestras vidas, pero que en momentos como este encontraron el bálsamo de alivio, la esperanza para salir adelante en aquel momento de aflicción. Aquel año tan singular se estrenó el anda y debido a las circunstancias se variaron los horarios, pero la fe estaba puesta allí. El adorno que hoy engalana este trono procesional fue realizado en el año 1989 en una primera versión por don Virgilio Castillo, ebanista, que elaboró también el anda. Hoy
en esta recreación ya con materiales contemporáneos y una nueva interpretación de aquel sentido, nos permite contemplar y también reflexionar que todo lo del mundo es pasajero, lo humano es efímero, pero todo lo que viene de Dios es algo importante. Como un detalle singular podemos ver que la imagen de Jesús Nazareno ha sido descendida hacia el interior del adorno que engalana el anda. Este es un sistema que se tiene para facilitar la salida por el pórtico principal del templo. Luego tenemos como elementos sumamente interesantes todos estos vestigios que nos hablaban de aquel imperio poderoso, aquel imperio que sojuzgaba a todas las voluntades. Sin embargo, cayó porque el reino de Dios prevalece en el corazón de cada uno de nosotros. Y hablando de corazón, licenciado Verdugo, podemos ver uno bellamente bordado en esa túnica de terciopelo rojo que nuestro Señor viste este Domingo de Ramos, ese corazón que evoca el año de la misericordia y que ha sido bellamente bordado en hilos de oro, que irradia precisamente esa luz. Y también vemos ese detalle muy importante en la cruz, la mariposa, que evoca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al convertirse de crisálida a mariposa. Esas bellas cantoneras también en plata que han sido bellamente colocadas en esta cruz de nuestro Señor Jesucristo este Domingo de Ramos. Esas bugambilias también que pues nos recuerdan y que a la antigua Guatemala y que son pues una flor que se da precisamente en esta bella tierra. Este templete particularmente me recuerda mucho el sagrario de la Basílica de San Pedro en Roma, muy parecido verdaderamente, y nos recuerda entonces la presencia de Cristo a lo largo de la historia. Toda la experiencia terrena sucumbe, toda la experiencia terrena pasa, pero la presencia de Cristo prevalece. Estamos así expectantes delante de este momento hermoso en que estamos teniendo esta vivencia y compartiéndola con ustedes, queridos amigos televidentes, a través de estas imágenes. Con esa mirada serena, tenemos que decir: Dios mío, te amo con todo el corazón y sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad, y por amor a ti amo a mi prójimo como a mí mismo, y perdono las ofensas recibidas. Señor, haz que te ame cada día más. Se asoman ya las andas delante de las miradas de los cientos y miles de personas. Son colocadas ahora sobre rieles para que salga de mejor manera. Estamos presenciando un momento sumamente especial donde los corazones se agolpan, la ilusión, el ser el primero que puede ver desde el exterior del templo el adorno, pero más que el adorno es ver el rostro de Jesús. Generaciones tras generaciones el pueblo ha venido a presenciar este momento, al encuentro con la imagen de Jesús, a vivir aquello que los abuelos, los padres en su momento vivieron como niños, y ahora también vemos una gran cantidad de niños en brazos de sus padres y sus madres que tratan también de ser testigos y partícipes de esto. La emoción es tan grande, el silencio reina en el exterior y todos aguardan el momento en que el anda se deslizará por este sistema de rieles hacia el atrio y los hermanos del turno número 1 lo eleven
para escuchar las notas de la granadera y recibir la bendición. Qué gran privilegio poder tener la oportunidad de ser ese turno número 1. Los pensamientos que atravesarán a través de las mentes de estos hermanos cucuruchos. El dar gracias a Dios por estar nuevamente viviendo una Semana Santa más. Agradecer por nuestros padres, por nuestros hermanos. Este turno de honor salida que ha sido sorteado, que le corresponde en esta ocasión al turno número 44, altura número 44. Esos sentimientos tan importantes que se ponen de manifiesto, el agradecimiento, el pedir a Dios la salud, el trabajo, pedir por nuestras familias, por nuestros hijos, por aquellos que son los que están desvalidos, por todas esas personas que están privadas de libertad, por los enfermos, por los que ya no están. Precisamente recordar aquel cucurucho que quizás hace un año estuvo acá presenciando este cortejo procesional y hoy ya no está con nosotros. Son muchos los sentimientos que pues afloran en este Domingo de Ramos. Y efectivamente la liturgia de este día casi nos ubica contemplando este hermoso rostro del Nazareno. ¿Quién es este que viene recién atardecido, cubierto por su sangre, como varón que pisa los racimos? Así ha iniciado el oficio de lectura que todo el mundo hoy se ha realizado, y para nosotros es así nítido al contemplar esta hermosa imagen nazarena que en este momento imparte su bendición. Los hermanos cargadores del turno número 1, que este año les ha correspondido en suerte, luego del sorteo realizado el domingo recién pasado, levantan el anda para iniciar el cortejo de la reseña. Desde hace varios años la hermandad adoptó la modalidad que se hace este sorteo para establecer una estatura y a partir de allí se establece. Escuchemos la saeta que se entona en este momento por el cantador El Chele de Cay. Y a los pobres le des pan. Una saeta antigüeña me sale de corazón. Que redoblen los tambores
las trompetas de amor, contemplando el gran poder, Edgar. caminando más despacio, fijarse antigüeño en él. Crucifijo de agonía, los nazarenos te llevan con antorchas en las manos por el humilde camino, en ese humilde silencio. Es un cantante venido desde Cádiz, invitado por el padre, El padre Fernando, que ha querido de esta manera unir esas grandes tradiciones que hemos heredado desde la península ibérica por siglos. Este cantador gaditano que nos comparte ese arte, ese sentimiento que en el siglo XVI llega a nuestras tierras y poco a poco se va transformando en esa amalgama de culturas y que da como resultado estas manifestaciones de religiosidad popular que nos caracterizan a los guatemaltecos. Expresiones donde las oraciones se transforman en cantos, en marchas, en alfombras, también en ese sentido penitencial de transitar por las calles acompañando al nazareno. Toda esta multitud de cucuruchos que preceden el paso del nazareno van justamente con esa actitud penitente, solidarios con el dolor de Cristo, porque Cristo ha sido solidario con el dolor de la humanidad. Y cada domingo de Ramos se vuelcan con toda la fe, y como bien lo recordaba el padre Fernando en la Eucaristía, esta celebración que se prolonga. Hermosa esta visión del Nazareno, revestido con esa hermosa túnica, recuerdo del martirio, recuerdo también la gloria de su realeza con estos colores dorados que lo revisten, y como ya lo destacaba Carol antes, ese hermoso corazón, el corazón misericordioso del Padre que se manifiesta a través del rostro de Cristo y que nos pone a nuestra disposición el poder entonces recibir ese abrazo tierno del Padre de misericordia. Que Jesús Nazareno de la Merced bendiga esas manos artesanas que durante algunos meses han estado haciendo este adorno para plasmarlo este Domingo de Ramos en estas bellísimas andas. Muchos son los desvelos, el sacrificio, dejar a las familias en casa, no tener ningún tipo de entretención, inclusive pedir vacaciones en sus empleos, o muchos pues llegar desvelados a sus oficinas, a sus lugares de trabajo, para traernos a todos nosotros católicos este detalle tan interesante, y su reino no tendrá fin. Este bello adorno en esta recreación realizada por el antigüeño Isaac Juárez nos presenta una serie de elementos tan singulares. Destaca una carroza quebrada, vencida, que era el vehículo triunfal de los grandes conquistadores que anunciaban sus victorias, pero que finalmente caen, sucumben ante la realidad de este mundo terreno, ante la grandeza de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, precisamente vamos a encontrar también en la parte lateral, prácticamente debajo de la consagrada imagen, la palabra Roma, ¿no? De ese imperio, un imperio que se viene abajo, ¿no? Porque no hay nada por encima del Señor, no hay nada por encima de Él que es todopoderoso. El Señor de la historia que vence ya con la muerte y su gloriosa resurrección, y la Iglesia como prolongación de su reino vence también todas las insidias del maligno,
todo el ambiente terrenal desaparece, porque prevalece la persona de Cristo y su reino que no tendrá fin. Del maestro Mónico de León, la reseña. Vemos esas efigies caídas, ¿no? Los césares prácticamente caídos también, porque el reino de Dios no tendrá fin y ante él toda rodilla se dobla, porque él es el Rey, nuestro Señor Jesús es el poderoso, el grande, el misericordioso, nuestro faro y nuestra roca. Y hermoso que en medio de toda esta destrucción presentada en el anda, tres elementos que permanecen de pie. Ante todo, la bellísima imagen de Jesús Nazareno. En la parte frontal, esos signos de la iglesia, del papado, como prolongación de ese servicio, de ese ministerio de Cristo. Y en la parte posterior, este templete o sagrario, signo también de la presencia. Cristo es entonces el que permanece. Y podríamos, al contemplar esta hermosa anda, decir qué aplicaciones personales puede tener para cada uno de nosotros. Tratar de ver que nuestros proyectos personales, nuestras ilusiones terrenas prevalecen, pero Cristo debe reinar en nuestra vida personal. ¿Cómo podemos dar entonces el centro a Cristo en nuestra vida? Destacamos entonces esta bella estola, que a mí me llamaba la atención el rojo, porque es que es signo del martirio, en medio de toda la destrucción y la tribulación que la iglesia puede tener, como Cristo, el primer mártir, también prevalece, y el poder del maligno no jamás va a destruir la iglesia. Vemos cómo Jesús Nazareno pasa muy cerca de nuestras cámaras y podemos apreciar cómo con esas manos amorosas abraza tan bellamente la cruz. Esta es una de las imágenes que podríamos decir se acerca más a la figura de Jesucristo, abrazando ese pesado madero. Vemos cómo de forma tan perfecta lo lleva en su hombro, inclusive la forma como Jesús está encorvado, cómo va dando ese paso tan difícil que nos hace reflexionar acerca de esta pasión que vivió nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo por todos nosotros. Jesús como el Señor de la historia, el Alfa y el Omega, preside este monumental adorno alegórico donde vemos elementos que en la antigüedad simbolizaban el poder absoluto, el senado, el pueblo, el reinado, la autoridad civil, pero que colapsan, sucumben ante la grandeza de la divinidad de Jesús,
pero no en una forma de poder, sino de servicio, de humillación, de ejemplo. Él, que es el dador de la vida, se ofrenda para darnos la vida. Me encantó lo que decía el padre Gabriel, que prácticamente todas las figuras están caídas y la única que está de pie es Jesús. Y desde luego también los signos y elementos de la iglesia, ¿no, padre? Sí, efectivamente, aquellos elementos como la tiara, como, la estola roja, la mitra y las llaves, signos del poder dado de Cristo a la iglesia, un signo de esa prolongación del ministerio, del servicio de Cristo, y luego este templo dorado. Y entonces es impresionante, hermoso, han logrado un trabajo maravilloso, y sobre todo aquello que debe dejar en nuestra vida al contemplar estas hermosas andas, como Cristo debe tener la centralidad de nuestros proyectos, de nuestra vida, de todo aquello que es nuestro itinerario de vida cristiana. Cristo entonces prevalece, su reino no tendrá fin. Vemos ya cómo Jesús Nazareno hace su primer viraje y las calles de Antigua Guatemala se han visto abarrotadas por esos cientos y miles de cucuruchos, ese morado penitente y sobre todo en este Domingo de Ramos ese tapasol tan característico de esta procesión mercedaria, ese tapasol color blanco que hace ese conjunto tan especial con la túnica morada y cinturón blanco, que es el uniforme con el cual se revisten los devotos cargadores de Jesús Nazareno de la Merced. En un momento inicial de este cortejo procesional de la reseña, la imagen de Jesús Nazareno en este momento se enfila hacia lo que fue la antigua ermita del Señor San Jerónimo, que fue su primer sede allá en el año de 1675, cuando se fundara